con Lucía. Y luego me voy a ir yo de aquí y va a venir Aurora. Esto, a partir de ahora aquí maneja Aurora y Lucía el programa, vamos a un segundín. A ver si puedo conectar. Y esto creo que podía conectar pinchando aquí y llamando. Vamos a hacer una llamada con modem. A ver, vamos a ver si conseguimos conectar. Vamos. Con ello. Está en ello. Lo raro es que esto vaya a la primera, pero bueno. Vamos a intentarlo. O sea, gracias al Oyentariado por tener esta maldita paciencia, que es increíble. Y os cuento de nuevo, vamos a volver a empezar. Bueno, yo soy Aurora, que soy psicóloga de Coriopsicología. Entonces, ¿por qué entrevisto a Lucía, que no tiene nada que ver ni área de conocimiento? Pues el otro día estábamos en el mercado social, que sabéis que es un ecosistema de cooperativas y gente de la economía social, y cuando me encontré con Lucía, que nos conocíamos de antes, y me dijo que estaba trabajando en ECO, que es una cooperativa a la que yo admiro hace mucho tiempo, dije, bueno, te voy a bombardear a preguntas sobre tema de instalaciones solares. Y claro, una hora que no la dejé comer queso, no la dejé comer pan, y la pobre solamente se alimentó a base de miel. Ya dije, mira, creo que mejor te vienes al programa porque tengo muchas dudas y mucha ilusión con saber cosas de temas de energía solar, y creo que quizá la gente que tiene la paciencia de escucharnos a pesar de los problemas técnicos en el canal de 56K le pase lo mismo. Entonces, si te parece, te voy a bombardear también otra vez con preguntas. ¿Te parece bien, Lucía? Sí, dale, Aurora. Pues cuéntanos un poco para empezar, ¿qué es ECO? Pues ECO es una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro, que nos encargamos desde hace 17 años a diferentes tareas en el ámbito de la energía. Yo llevo poco trabajando y en concreto entré en el equipo de autoconsumo individual y bueno, en concreto el residencial, pero también estoy en el equipo pues, de autoconsumo colectivo. Y bueno, no solo en ECO hacemos la labor de autoconsumo, sino que tenemos diferentes líneas, como por ejemplo pues, inversiones en plantas fotovoltaicas, que recuperamos porque a lo mejor las construyeron en la época de las primas y entonces pues los inversores ya no les es rentable, entonces las compramos y las socializamos para que la gente pueda invertir su dinero en ellas. Luego también hacemos trabajos de consultoría en entidades públicas. Alquilamos, bueno, tenemos un espacio muy bonito, que es donde nos encontramos Aurora y yo la última vez, en el centro de Lavapiés, que es el espacio ECO, y ahí pues lo alquilamos para que diferentes organizaciones puedan realizar sus eventos. También tenemos una terraza arriba para caterings y estas cosas. Y un detallito, el espacio lo habéis reformado de tal manera que yo este verano, en plena ola de calor, lo que me acordaba era como qué fresquitos está en ECO, qué narices habéis hecho, que luego se puede hablar quizá con otra gente de ECO, para climatizar el espacio sin que se consuma tanta energía, que es todo una tecnología muy poco frecuente. Y quien no lo conozcáis, es un espacio que hace tantas actividades, sobre todo relacionados con movimientos sociales, que merece la pena echarle un vistazo. En la calle de la Escuadra es muy difícil llegar, porque si habéis ido por Lavapiés es como el triángulo de las Bermudas de Lavapiés. Sí, hay que subir una calle un poquito empinada y hay que estar en forma para ello. Pero bueno, lo que tiene el espacio, que es muy especial, es que en su momento era un antiguo sitio donde se almacenaba harina, y como tal se mantiene un horno antiguo de ese momento. Entonces, el arquitecto que lo reformó quiso que fuese un espacio sostenible. Entonces lo rehabilitó utilizando materiales que fuesen sostenibles, ecológicos, y luego también, por ejemplo, el aire, la climatización que usamos es ecológica porque es un sistema un poco complejo que yo no llego a entender del todo, pero al final lo que hace es que enfría el aire sin realmente usar
químicos como usan los aires acondicionados, el refrigerante, que es al final contaminante. Y luego, pues sobre todo es que tiene muchísima luz. Tenemos también pues unos paneles térmicos para calentar agua y unos paneles solares para generar electricidad, que eso es lo que Y ahí estoy. hablaremos hoy también. Esa es tu especialización y uno de vuestros lemas es el tema de democratizar la energía. ¿A qué os referís con eso? ¿Qué diferencia hay entre pensar solamente en ponerse un panel solar por el tema del ahorro económico a hacerlo desde el punto de vista que vosotros trabajáis? Pues bueno, lo primero, enfatizar de nuevo que al ser una cooperativa sin ánimo de lucro, tal y como funcionamos es que todas las trabajadoras de la cooperativa somos también socias. Entonces, desde el primer momento en el que se fundó ECOO, se tenía muy claro que el propósito al que se quería llegar era al final devolver el derecho a la energía a la ciudadanía, que históricamente ha estado en manos de empresas privadas que al final han hecho que el consumidor se vuelva un agente pasivo que recibe todos los meses la factura de la luz y se olvida, pero eso también genera que puedan darse desigualdades, injusticias y que al final estamos hablando de que ha surgido como tal la energía solar, que es o sea, ha surgido, ya existía el sol, pero la tecnología en sí, que es capaz de proporcionarnos que podamos generar, autogenerar energía propia nuestra, que no tenga que ser de nadie más, sino nuestra, y podamos consumirla. Entonces, al final estamos devolviendo ese poder a la ciudadanía, estamos realmente creando nuevas dinámicas de lo que conocíamos en cuanto al nuevo modelo energético, una soberanía energética que sirva para cambiar las cosas y tener de esa manera que podamos ser más consecuentes, más, tengamos más decisión y transformemos nuestro entorno sin que, digamos, seamos esos agentes pasivos de los que hablaba. Yo creo que la gente que Ujú, está en el chat lo va a entender muy bien porque precisamente es un espacio donde hay mucha gente que le gusta el software libre y una de las características del ujú, todo el movimiento de software y conocimiento libre es la opción de descentralizar precisamente el poder, con lo cual en este caso lo van a entender muy bien la necesidad de centralizar en este caso también la energía, es decir, hay gente que te podría ujú, decir, hay otro tipo de energías que podrían ser la energía nuclear y pues seguro que es maravillosa por algo que a mí no se me ocurre porque yo soy de la generación que vio las consecuencias de la energía nuclear ujú, y frente a una energía solar, un argumento más en positivo de la energía solar es que tú la puedes tener en tu casa, que no tienes que estar dependiendo de un eje central que además es más vulnerable, más atacable y que es más difícil a nivel de defenderlo en general. Y todo este tema de la economía social te he dicho, no te asustes que lo voy a contar yo porque dicho así es un poco extraño, pero básicamente ujú, las empresas que están en la economía social frente a otro tipo de empresas u otro tipo de proyectos es bastante antiguo. Empezó pues con gente que pertenecía más bien a ONGs y que lo dijeron, ¿por qué no montamos un tipo de economía que uno no se basa en el lucro, dos, de la posibilidad de participar, es decir, que en ECO no tenéis jefes tal que así, sino asambleas que ujú, toman decisiones y luego las trabajadoras pueden pasar a formar parte de la cooperativa pasados X años, ¿no? Que esto es todo el ecosistema del ujú, cooperativismo, en el que yo también formo parte, aunque sea autónoma, porque la economía social no solo es para cooperativas, en el caso de Madrid. Y además es que devuelva y tenga un impacto positivo en el entorno. Eso es un poquito, por así decirlo. Si queréis echarle un vistazo a quienes estáis en el canal, podéis mirar un poco en la parte de Mercado Social de Madrid, donde podéis encontrar tanto los principios directores del mercado social y de la economía social y, bueno, qué tipo de empresas hay, que hay desde contabilidad tipo Kinema, que sabéis que es otra de las personas amigas del programa, como, bueno, pues proyectos como tan claros y tan bonitos de retorno a la sociedad como es el caso de ECO. Eh, y ahora entrando un poco en el que se está imaginando mucha gente, imagínate que... ujú, que está el caso A y luego el caso B. En el caso A, yo soy una persona que tengo
una casa individual, es decir, que yo puedo tomar las decisiones sola y me quiero poner placas solares. ¿Cómo sería ponerme placas solares en mi caso? Ujú. Pues lo primero que tienes que hacer es buscar una organización o una persona que sepas que sea de confianza. Quiero decir, alguien a lo mejor que te lo haya recomendado, o que tú sepas que le conoces y que tenga experiencia. Pero al final eso es lo más importante. Estamos hablando de una instalación que te va a durar de aquí a 25 años, en principio, porque es un poco la vida útil que se estima de los paneles solares. Entonces, todo eso pues tiene que ser una instalación que al final esté bien hecha, y por eso es muy importante una organización de confianza. Luego también surge algo bonito, que es que si por la zona en la que vives hay más vecinas que se hayan puesto paneles, o con las que, vamos, con las que puedas hablar porque lo veas por la calle, puedes preguntarles. Y entonces se crean al final sinergias de ayuda mutua, de buenas referencias y comunidad. Entonces, bueno, después de eso, sería contactar con esa organización y ya ver cuál es el proceso que te dicen. Si inicialmente habría que hacer una visita técnica para ver cómo es el tejado, porque al final los paneles en autoconsumo se ponen o en tejado o en cubierta plana, o a veces si tienes una parcelita en tu propiedad, pues se puede poner ahí. Hay múltiples opciones. Pero al final el objetivo es que todo lo que estés generando se autoconsuma. Quiero decir, tú lo Ujú. consumas en tu casa. En tu casa, o para pues, las zonas que tengas del el jardín, etcétera. Y ya, bueno, pues cuando se hace esa visita o se firma un contrato, lo lógico es que la organización pues te pregunte cuántos paneles te gustaría poner, porque al final el número de paneles está relacionado con cuánto va a costar la instalación. Ujú. Y eso, pues, no siempre se pueden poner el número máximo de paneles, porque dependerá de si tu tejado está orientado óptimamente o no. Al final, la orientación más óptima es al sur, pero hay tejados este-oeste, donde se puede poner por ambos lados. Luego también si hay chimeneas, si hay, pues, árboles cercanos que puedan dar sombras, y eso al final, pues, baja el rendimiento. Y bueno, pues todo eso al final es información que también yo creo que es importante que conozcamos como consumidores, pero al final lo vamos a tener en nuestra casa puesto, y importante que estemos formadas, y ya pues firmar y esperar a que puedan hacer la instalación. Ese sería un poco el proceso. Ujú. Claro, y quien nos está escuchando, pues si estamos en la mayoría de la población de España, que es que el 65% de la gente de España vivimos en pisos, a diferencia de otros países, ¿no? O sea, cuando se habla tanto de, Ujú, es que Alemania pusieron muchas placas solares, bueno, aparte de tener que no tuvieron el impuesto al sol, es que ujú. tienen más casas individuales. Y aquí, pues la mayoría vamos a estar viviendo en un piso compartido en Orcasitas, en Leganés o en cualquier barrio de Bilbao, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando lo que no tenemos que tomar decisiones a través de un espacio como es una asamblea de vecinos, o incluso somos vecinos inquilinos, ¿no? ¿Qué opciones hay? Ujú. Vale, pues primero voy a hablar de si eres propietaria como tal y ves en un edificio en bloque, y luego ya del tema de los inquilinos, porque eso ya es un poco más complejo con los caseros. Pero bueno, con respecto a los edificios en bloque, ah, ¿por qué no se ven autoconsumos colectivos? Pues porque al final ya no es tanto la instalación en sí, sino ponernos de acuerdo entre nuestras vecinas y vecinos en toda la comunidad para poner en marcha un proyecto como este. Pero lo que no sabe mucha gente es que solo se necesita un tercio de la comunidad de vecinos, la aprobación de un tercio, para poder poner paneles en la cubierta, es decir, destinar ese uso de la cubierta para generación eléctrica. Entonces, si tú planteas, tú como te pongo el ejemplo, Aurora, tú planteas que en tu bloque te gustaría poner paneles, y hablas con unos cuantos vecinos que juntos juntáis un tercio de la comunidad entera. Pues si se aprueba en junta, vosotras empezaríais organizando, contactando a la organización para instalar,
etcétera, y solo vosotras seríais las que haríais uso de la instalación, porque sois las que aportaríais el capital inicial, etcétera. Y eso, o sea, y el resto de vecinos que han dicho que no en la votación, pues no tendrían por qué pagar nada. Quiero decir, simplemente pues están cediendo, o sea, se cede la cubierta para el autoconsumo. Entonces, luego, posteriormente, esos vecinos que a lo mejor se hayan quedado atrás porque al principio no les convencía el proyecto, pueden unirse. Es decir, esto está establecido por ley, que cualquiera tiene libertad de unirse posteriormente. Lo que pasa es que tendrán que pagar la inversión inicial que todos los vecinos pusieron cuando se fue a hacer la instalación, más un extra por el tiempo que ha pasado posteriormente. Entonces, bueno, es, digamos, que al final se puede hacer, o sea, se puede hacer y lo que, digamos, beneficia bastante es que la inversión es bastante más pequeña que la que tienes tú en una instalación individual, que al final, digamos que la energía solar que se genere se va a repartir entre los vecinos que decidan participar de autoconsumir. Entonces, la inversión se ve reducida y te puede costar entre 1.000 o 2.000 euros. Entonces, un poco para que sepáis cifras, esto es con un autoconsumo colectivo. Un autoconsumo individual a lo mejor te cuesta del orden de 7.000, 9.000 euros. Entonces, pues claro, es mucho más asequible y además se está generando comunidad. Quiero decir, tienes que coordinarte con tus vecinos y me parece que eso es súper enriquecedor para poder formarnos juntas sobre cómo beneficia la energía solar a empoderarnos energéticamente. Claro, muchas gracias a... ha hecho una Ujú. errata extraña Fanta, pero muchas gracias a Juan Carlos Campos por seguirnos. Y ahí has dicho una palabra que es interesante y creo que hay gente que se está confundiendo, que es, Ujú. tenemos por un lado las grandes placas que puede estar poniendo la empresa chunga eléctrica X, ¿no? En Ujú. una gran zona. Por otro lado tenemos el autoconsumo eléctrico en casa. Por otro lado, Ujú. tenemos el autoconsumo colectivo que tendrían en estos edificios, que luego, por cierto, Fanta Eco ha hecho una guía maravillosa que si puedes pegar en el chat estaría muy bien por si alguien estuviera interesada, que yo creo que es por donde habría que ir, Ujú. sinceramente. Y luego hay otra cosa que Sí. son las comunidades energéticas, Ujú. que yo puedo contar a nivel personal que mi madre se convirtió en un meme por esto, porque en mi pueblo se está poniendo una comunidad energética donde una gente ha cedido el espacio para que se pongan placas solares y luego el ayuntamiento pone parte también de la inversión y todo el pueblo se puede conectar, ¿no? En vez de tener que estar conectándose a Iberdrola en este caso, ¿no? Y eso es una Ujú. pequeña comunidad energética porque mi pueblo la verdad es que no llegamos a 200 habitantes y es viable por espacio, porque está concentrado el pueblo. Entonces, ¿sabes algo de comunidades energéticas o eso como tú eres más de autoconsumo, no? No, no, sí, sí, además estoy haciendo mi trabajo de fin de máster sobre comunidades energéticas, ¡Ay, qué bien! entonces lo tengo fresco. Digamos que las comunidades energéticas al final es un proyecto que esté relacionado con energía. En este caso, lo más visual es precisamente lo que dices tú, de que en el pueblo de tu madre se ponen unos paneles y eso pues lo autoconsume el pueblo en el radio, en la proporción que sea. Pero para crear una comunidad energética es necesario constituirse como entidad jurídica y esto es lo que establece la ley. La ley que inicialmente fue una directiva europea y luego pues se transpuso a la normativa española. Y para ser una entidad jurídica, pues se puede crear una asociación sin ánimo de lucro, una cooperativa sin ánimo de lucro, o incluso pues está la opción de una empresa SL. Pero lo lógico es que sea, bueno, lo lógico y lo que establece la ley es que todos los procesos sean participativos, sean horizontales y al final se esté promoviendo pues lo que hablamos aquí, la democratización de la energía. Entonces, digamos que si un bloque de edificios, como te digo, que se pone paneles solares, decide que quieren crear una asociación
y a esa asociación la llaman Comunidad Energética del bloque de edificios de San Blas, pues ya tienes una comunidad energética como tal porque la has constituido como entidad jurídica. Y luego, pues, aparte del autoconsumo, que no solo se queda ahí, las comunidades energéticas tienen la opción de poner puntos de recarga para vehículos eléctricos, poder, digamos, realizar proyectos, pues comprar un vehículo eléctrico, sobre todo a lo mejor en los pueblos que estás más lejos y que todo el mundo se tiene que desplazar en coche y no hay a lo mejor suficiente transporte público, pues comprar un coche o una furgoneta eléctrica para que se puedan desplazar entre pueblos o bajar a la ciudad. Y eso se puede hacer desde la propia comunidad energética. Luego también el tema del asesoramiento, de la factura de la luz, tengo la potencia contratada correcta, estoy consumiendo demasiado, podría optimizar algún aparato, pues cambiándolo, mejorando al final la eficiencia energética de la casa y en sí eso al final va a favor del bolsillo de cada uno, porque se ahorra dinero. Pues todo eso al final son actividades que entran dentro de una comunidad energética y por eso es tan importante hablar de ello desde el punto de vista de que tiene que ser asambleario, que tiene que ser Guau. horizontal y que tiene que ser participativo. Me acabas de Ujú, abrir un mundo porque esta parte yo no me la sabía. Es decir, que, ujú. claro, si tú tienes un colegio, por ejemplo, o tú tienes un edificio, por lo que sea, ¿no? Si tienes la suerte de ser una asociación de vecinos que tiene un edificio, hasta podrías poner puntos de recarga eléctrica. Por ejemplo, pregunta Fanta, ¿se puede cobrar por la carga a terceros? ¿O eso es necesario otro tipo de...? La carga a terceros, ¿en qué sentido? Pues, por O sea, ejemplo, quiero yo decir. soy, yo soy la Ujú. asociación de mi barrio, ¿vale? Y tenemos Sí. placas solares y entonces Ujú. podemos cargar la Ponéis un bici o punto. tal. ¿Puedo cobrar a la Ujú. gente por eso? Sí, o sea, se podría, o sea, al final, como tal, depende de la entidad jurídica con la que te hayas constituido, porque es verdad que las asociaciones, lo desconozco a nivel jurídico porque yo soy ingeniera, entonces, no sé si como tal pueden tener una actividad económica de esa categoría, de poder cargar, un servicio a terceros. Pero definitivamente yo conozco cooperativas de movilidad, por ejemplo, que no se han constituido como comunidad energética, pero que instalan puntos de recarga y las personas que son socias de la cooperativa pueden, o sea, tienen descuento por consumir de esos puntos de recarga de la propia cooperativa. O sea que sí, no creo que, o sea, no es descabellado el plantear algo así. Al final, todo esto importante tiene que ser de carácter no lucrativo. Claro. Entonces, no, claro, Sí, porque sí, no, sí, no, o sea, no está dentro de lo que es la definición de comunidad energética como se plantea. claro. O sea, si quisiéramos hacer algo tan grande, la verdad es que habría que contratar a alguien como que no fuera una sola persona, un electricista, sino toda una cantidad de expertos, como podéis ser en ECO, que sois de distintos Ujú, ámbitos, ¿no? Que decir que aunque claro. aunque una persona sola no lo sepa, pues tendría que estar con un equipo grande. Pregunta Ujú, Sonlink una cosa que nos tiene a todos obsesionados, yo creo que es que cuando pensamos en placas solares estamos pensando en las placas solares esas típicas negras encima de los tejados, ¿no? Y ujú, si te imaginas el típico edificio, de nuevo, de Horcasitas, de Carabanchel, de Vallecas, es un edificio sí. muy alargado con muy poco espacio arriba que no daría para Ujú, todo ese edificio tener energía. Y comenta Sonlink que hace semanas ha salido un proyecto español que ha hecho unas placas solares casi totalmente transparentes, con lo cual se podrían poner en ventanas o en otro tipo de espacios, ¿no? Aprovechar también las verticales. ujú. ¿Conoces algo sobre ese otro tipo de materiales? Sí, pues, a ver, comentarte que con respecto al tema del espacio, es verdad que es un problema que tienen las cubiertas en los edificios en altura, que al final no tienes espacio para poner los paneles. Entonces, no solo con tema de materiales, sino que ya de por sí existen paneles, estructuras que pueden ser instaladas a lo mejor pues en horizontal, en una terraza, como tal, como un toldo, incluso en marquesinas de parques, parkings de coches.
Y luego, pues, o sea, esto al final las cosas más utilizadas. Quiero decir, también hay que diferenciar que cuando los nuevos materiales que se van generando, los materiales transparentes para paneles o flexibles, son más costosos. Más costosos porque la tecnología no está tan avanzada, y no sé, ahora mismo me bailan las cifras de si es más eficiente o no. Yo creo que es menos eficiente que el panel típico de silicio monocristalino que vemos habitualmente en los tejados. Y entonces al final, pues un poco todo viene por ser más costoso. Hay muy poquitas empresas, organizaciones, en concreto en Eco no lo hacemos, no instalamos ese tipo de materiales. Sí que lo que hacemos es que ponemos a disposición de la persona que si quiere construirse una pérgola o yo qué sé, una estructura en su casa contactando con un cerrajero de aluminio, pues sí que damos las dimensiones, cómo tendría que quedar la estructura, y así de esa manera, pues si no tiene espacio en la vivienda, pues pueda ponerlo en otras zonas. Esto, claro, esto estaríamos hablando de autoconsumo individual. Si ya nos vamos a autoconsumo en un bloque de viviendas, como dices, con poca cubierta, podrían haber otras opciones que no sean pues los materiales flexibles, o sea, los nuevos materiales para paneles. Yo me iría más a ir más allá, a que el autoconsumo colectivo, que hablamos de colectivo porque al final tenemos muchos consumidores, o sea, es un único punto de generación, pero muchos consumidores, vaya más allá y salga del edificio. Ahora mismo la legislación en España establece que pueden autoconsumir desde el punto de generación en un radio de 500 metros las personas que estén dentro. Quiero decir, si tú tienes un bloque aquí donde tienes paneles pero poquitos en cubierta, pero tienes al lado una casa con muchísima más cubierta, pues los vecinos podrían hablar entre comunidades y decir, oye, pues es que nos gustaría que autoconsumir lo que estáis generando y que lo podamos también tener en nuestro edificio. Y ese radio es de 500 metros, que os lo he comentado ahora, que es la ley vigente del Real Decreto 244/2019. Pero hace escasamente un mes se aprobó, se validó en el Congreso otro Real Decreto que establecía medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia energética del gas natural, y en el que se decía que se iba a derogar esta limitación de 500 metros en el plazo de un mes. Esto fue como a finales de agosto y estamos ya a finales, bueno, ya estamos en octubre, hoy es primeros de Oye, octubre sí. y no ha habido, sí, pero no ha habido noticias todavía. Esto es algo que se lleva demandando el tema de aumentar ese radio de 500 metros porque España al final, dentro de nuestros países vecinos, es el país que más limitado tiene esta distancia. En Portugal y en Francia está entre 2 kilómetros a 20 kilómetros, dependiendo si es zona urbana o zona rural. Entonces, claro, es que estamos hablando de que podríamos estar autoconsumiendo de aquí a nuestra familia que viva en un pueblo a las afueras de Madrid y que tenga autoconsumo también. Es decir, que es que se abren un montón de posibilidades. O En, incluso em, entiendo, Ujú. hay un proyecto que me gustó mucho y no sé cómo, no sé si está en una fase inicial o cómo está, que es en Valencia, que la historia era poner placas solares en los tejados de los colegios y poder autoabastecer a los edificios cercanos, que creo que eran de viviendas de protección oficial, es decir, que incluso legalmente tenía Ujú. sentido, y por tanto las familias vulnerables de la vivienda de protección oficial, cuando los niños no estaban en el cole, podían tener la energía más gratis o más barata, con lo cual reducías la factura energética, que al fin y al cabo el gobierno a lo mejor tendría que pagarla por otra vía, ¿sabes? Que estamos hablando que España también es un país que tiene una alta tasa de pobreza energética, ¿no? Que no solamente es Ujú. como voy a reducirme un poquito el precio de la energía, voy a minorar el gasto de lo que está pasando ahora con la guerra, o voy a reducir el cambio climático, sino que vamos a también a permitir que exista un derecho y un acceso a la energía, como es en el caso de la pobreza energética. Pues ojalá que se derogue lo de los 500 metros rápido y podamos consumir de Ujú. esa manera. Tenía un par de preguntitas aquí y Sí. ya y claro, la gran pregunta es
baterías, ¿sabes? Porque cuando estamos... Ya sé que a lo mejor no es tu tema específico, pero cuando estamos hablando de querer independizarnos completamente de la red, por un lado tendríamos poner placas solares, pero estaríamos tirando todavía la red. Y si queremos independizarnos completamente, está el tema de las baterías. Háblanos un poco de las baterías, que parece de momento como un escollo ahí grande. Vale, pues bueno, las baterías, en principio, am, están, pues, como sabemos, para acumular la energía. Entonces, ¿cómo se combina una batería con lo que un poco nos viene al tema, que es el autoconsumo solar y los paneles fotovoltaicos? Pues bueno, tú puedes poner una instalación, de autoconsumo en tu vivienda y que todo lo que se esté generando, si tú no lo consumes al momento, porque no estás en casa, se pueda almacenar en una batería. Entonces, si no estás en casa y luego llegas por la noche cuando ya no hay luz y dices, joder, no quiero tirar de la red, pues la batería, la tienes cargada y puedes, aprovechar la energía que se ha acumulado. ¿Qué ocurre? Pues que, en principio, la tecnología de las baterías todavía es muy cara. O sea, es muy cara, de que estamos hablando que una batería de las más pequeñas a nivel de instalación en autoconsumo te puede costar del orden de 4.000 euros. O sea, es prácticamente casi la mitad, o sea, más de la mitad de lo que te cuesta en sí la instalación sin baterías, dependiendo, pues, del precio, lo que he comentado antes. Entonces, ¿por qué es debatible lo de ponerte la batería? Porque al final, depende mucho del consumo que hagamos en la casa, en nuestra casa. Si vamos a estar, en nuestra vivienda en las horas de luz, quiero decir, a mediodía o, por la tarde, cuando todavía hay generación, pues al final o sea, cuando las placas todavía están generando, lo que va a pasar es que la batería no se esté cargando, porque lo vamos a estar autoconsumiendo al momento. Pero si al final vamos a estar todo el día fuera y solo vamos a llegar a casa a las 10 de la noche, cuando ya no hay luz, ahí la batería es interesante. Porque en caso de no tener batería y que directamente estuviésemos fuera de casa y los paneles generando, toda esa electricidad se estaría inyectando a la red, por la que nuestra comercializadora, que es la que nos factura la luz, nos la compensa, pero no es lo mismo compensarla es como un valor económico que depende de la comercializadora, o sea, un precio que no siempre es fijo, eh, frente a no gastar nada, o sea, no gastar nada con una batería. Entonces, la única ventaja que por la que sería interesante poner una batería es, ante ese caso. Pero si vas a estar en casa, sobre todo en invierno, que cuando hay menos horas de luz, si estás en casa, es que la batería no se te va a cargar, porque vas a estar consumiendo todo el rato todo lo que estás generando. Así que el componente económico es muy importante, por eso hay que tener en cuenta que la batería al final solo sirve para el componente energético, para el factor energético, si nuestro consumo está muy inclinado a estar en las horas de la noche. Y Ujú. luego, pues ya está el tema medioambiental, de los materiales de las baterías, del reciclaje, que, bueno, pues todavía está bastante en desarrollo también. Ujú. Sí. Pregunta Baltimore, que dice que es Ujú. interesantísimo ampliar lo de radio a los 500 metros, porque imaginar que hay pueblos con muchas casas vacías o con señoras que solamente lo usan en verano y pueden tener acuerdo entre ellas, y entonces las vecinas habituales, las señoras que viven en el pueblo, pueden tener Sí. acceso a ese otro tejado vacío, ¿no? O sea, yo creo que ese radio, o incluso el ayuntamiento, ¿no? Ese radio de acción sería una Ujú. ampliación estupenda. A mí lo de las baterías también es como... es que no me apetece, o sea, ya es una cuestión de enfado, ¿no? Es que yo no quiero Ujú. seguir dándole dinero a Iberdrola, porque encima me dicen esto de, no, si te lo Ujú. podemos comprar, pero me la dan a un precio tiradísimo, y es en plan, yo voy a poner Ujú. una placa solar gastando de mi dinero, comiéndome todo el marrón para luego regalarles a ellos la energía. O sea, eso me Ujú. enfadaría, ¿no? O sea, me enfadan los precios incluso que tienen cuando te la recompran. Y esto ya es una apreciación Ujú. personal.
que yo soy de nacionalizar las eléctricas y empezaría por ahí, ¿no? Pero bueno, Ujú. te he hecho una par de preguntas sobre las baterías y, Ajá. y te preguntaba también si ahora mismo como crees que, bueno, hay un boom evidentemente que está empezando y yo creo que en verano se ha visto más. Quienes hayáis viajado Ujú. por La Mancha este verano podéis haber flipado muchísimo con la cantidad de placas solares que se han puesto en todos los espacios viables, es decir, no solamente los Ujú. grandes campos de placas solares, sino muchas pequeñas casitas, las bombas de riego, fascinante, y hay un boom. Y creo que la gente estamos un Ujú. poquito despistados con los diferentes roles que puede estar habiendo aquí a nivel profesional, ¿no? ¿Qué Ujú. haría cada uno? ¿A quién le pedimos qué? Nos vale cualquiera para todo, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, generalmente lo que cuando vemos parques fotovoltaicos, que es como se llaman pues en suelo, esos suelen venir pues por empresas que realizan inversión privada para poner ahí, comprar el terreno o hacer un acuerdo con el propietario y ponen los paneles. Y eso al final es electricidad que se está vendiendo al mercado eléctrico y que luego ya las comercializadoras la compran y nos la facturan. Entonces, eso está descartado. Luego es verdad que hay, por ejemplo, está la cooperativa de Soma Energía, que hace un proyecto muy interesante y es que monta paneles fotovoltaicos en suelo y los utiliza como para autoconsumir. Mediante o sea, como es, si estás contratado, o sea, si tienes contratada la factura de la luz dentro de la comercializadora, que Soma Energía es una cooperativa también sin ánimo de lucro, que lleva Yo también soy, muchos años. yo soy Ujú. clienta desde hace un mogollón de tiempo. Es decir, todo este dispositivo que veis está pagado. Bueno, pagamos a Son Energía, ¿no? No estamos pagando Iberdrola. Ujú. Pues tienen ciertos proyectos de plantas en suelo, pero para que la gente las autoconsuma. Todo esto se hace como fuera del radio de 500 metros porque lo que te hacen es que te están vendiendo directamente, en vez de pasar por el mercado, te venden esa electricidad que están produciendo a ti, a tu factura de la luz. Pero bueno, esto ya es tema de parques, un poco para dejar constancia. Luego, volviendo al autoconsumo, dentro del autoconsumo, pues están, yo creo que las dos personas, no me sale la palabra, entidades más importantes que son pues las ingenierías, las ingenieras y los instaladores. Los instaladores al final son personas que en general tienen pues formación de formación profesional que están especializados en hacer la instalación como tal, de subirte al tejado, porque tienen un curso de altura, tienen pues formación en electricista, en poder trabajar con elementos de tensión. Y luego los ingenieros somos como la mente pensante detrás, que tenemos pues quizá una perspectiva vale, de cómo funciona el sol, quiero decir, cómo funciona el sol, cómo en invierno pues hay menos horas de luz porque el sol está hace un recorrido más ovalado, está más lejos y en el verano hay más sol, porque la trayectoria es más amplia, era eso lo que quería decir. Y bueno, pues también todo el tema del sombreado, manejamos los programas informáticos para poder realizar las simulaciones pertinentes y saber con la factura de la luz cuánto se va a autoconsumir. Entonces, luego hay ingenieros e instaladores, o sea, ingenieros con formación instaladora o viceversa. Y todo esto, pues, en general nosotras como cooperativa trabajamos con empresas de inserción laboral, que inicialmente pues, es un proyecto muy bonito en el que hay una persona de referencia que pues,
tiene más formación en fotovoltaica y luego está formando a otras 2 personas que van con ella a las viviendas a hacer las visitas y luego a hacer las instalaciones. Y luego, pues esas 2 personas pasarán a ser las personas que enseñen y así. Y bueno, colaboramos porque yo como tal, por ejemplo, no tengo la formación para poder instalar, o sea, sé mis cosas, sé mis ñapas de electricidad, pero no me veo capacitada para poder trabajar en el cuadro eléctrico de una vivienda constantemente. Entonces, al final, pues estoy un poco más en la oficina. Entonces, es verdad que ocurre el caso que hay instaladores que directamente están ahora mismo poniendo paneles de primeras. Quiero decir, sin la parte de ingeniería detrás. Entonces, o sea, y luego también, pues, como ha habido tanto boom, gente que venía de otros sectores, como instaladores de gas, que han decidido meterse a la fotovoltaica y realmente no tienen la suficiente experiencia. Entonces, por eso decía al principio que es muy importante encontrar una organización afín, o sea, una organización que sepamos que tiene algo de experiencia o una persona que tengamos buenas referencias por el tema de los años de la instalación, porque es súper importante que esa persona nos pueda dar un mantenimiento correcto en caso de que ocurra algo. Y bueno, luego también por todo el tema de la burocracia que hay detrás de dar de alta una instalación. Eso lo hacemos como tal en oficina, nosotras en ECOO, porque está que una vez tienes, o sea, previamente a poner la instalación, hay que solicitar una licencia de obra. No en todos los ayuntamientos. Por suerte, cada vez la legislación es más laxa y se permite, en vez de solicitar una licencia de obra para poner los paneles en el tejado, una declaración responsable y es suficiente. Pero depende del ayuntamiento y también depende de si tu zona, como por ejemplo pasa en el Escorial, aquí en Madrid, es patrimonio de la humanidad, a lo mejor te dicen, no puedes poner paneles en tu tejado porque está disturbando o sea, está teniendo un impacto visual negativo y entonces te rechazan el proyecto y no puedes instalar. Entonces, bueno, toda esa burocracia o sea, la sabe gente de administración en mi equipo de autoconsumo que están súper bien formados y saben todas estas triquiñuelas y saben, este ayuntamiento, pues esto y esto. Y que claro, que a lo mejor un instalador de primeras, pues no te sabe decir. Por eso es importante también contar con gente Con con equipo. experiencia. Ujú. O sea, que básicamente nos quedamos con la idea de que está habiendo un boom, que está habiendo un Sí. montón de profesiones que cada vez se están especializando más porque es un tema complejo y que lo interesante son todos esos profesionales que intercooperan entre ellos y comparten conocimiento Ujú. porque esa es la manera adecuada. Acabamos de Eso llegar es. a un tema que no me preguntes por qué, pero siempre en el programa acaba saliendo. Lab Gluon, que por cierto es una persona que os recomiendo ver porque a mí me fascina. Yo no entiendo nada de lo que hace, pero se dedica a hacer cacharritos eléctricos y tal, y tiene una calidad su contenido aquí en Twitch que es una maravilla. Entonces, Lab Gluon nos estaba preguntando cómo afecta las granjas fotovoltaicas al suelo que hay debajo, que si degrada la calidad del suelo, que yo no sé si esa es tu área, tendríamos que hablar con alguien de biología. Y entonces Son Link le ha respondido que claro, que hay investigaciones donde lo que se está haciendo es que se ponen, uno, que se ve que como cae el agua, o como el sol sí queda, pero en otros momentos están creciendo cosas debajo y que se está intentando que se creen ecosistemas debajo de la parte fotovoltaica. Ahora te lanzo la pregunta, pero yo te digo que en mi experiencia en La Mancha, que es lo que yo conozco, Ujú. donde hay placas fotovoltaicas que luego se olvidan de que existen y, bueno, parece que no hay nadie manteniéndolas, entiendo que sí, pero tú ves aquello vacío todo el día. Es como el Ujú. paraíso de los conejos y las perdices. O sea, es como que están tan felices ahí con la sombra, es decir, que están encontrando su manera de estar. Entonces, la pregunta entre, ostras, ¿qué pasa con el suelo? ¿Se degradaría si hay placas fotovoltaicas? ¿O por el contrario, se podía crear una manera que esto se pudiera crear un ecosistema viable? ¿Sabes algo al respecto o se escapa un poco de tu área de conocimiento?
Sé algunas cosas. En parte también es súper enriquecedor escuchar las preguntas y luego las respuestas de todo el mundo, porque hasta yo aprendo. Yo he trabajado poquito o sea, trabajé unos 6 meses haciendo dimensionado de plantas fotovoltaicas. Y de lo que yo en mi experiencia vi fue que en ningún momento se tenía en cuenta la degradación del suelo como factor de impacto ambiental. Quiero decir, al final cuando, esto ahora matizo, pero hay muchas plantas fotovoltaicas que en los parques, los grandes parques, que lo que hay que hacer es levantar el suelo, o sea, hacer un montón de zanjas, porque al final muchos de los tubos van soterrados. Y entonces todo eso al final es una degradación del suelo que lo daña y, vamos, por lo que tengo entendido, hace que sea más difícil que crezcan ahí, que crezcan plantas o lo que sea. Pero luego he visto que también hay ciertos proyectos de, digamos, de introducir estos parques fotovoltaicos dentro de los ecosistemas sin que tengan tanto impacto y que, por ejemplo, haya a lo mejor pasto de ovejas que pueda estar por la zona pastando, comiendo la hierba, que a la vez la hierba, pues cuando empieza a crecer, puede generar sombras en la parte baja de los paneles del campo y entonces las ovejas tienen sombra y los paneles no tienen sombra, entonces porque se comen la hierba y entonces pues se generan sinergias muy bonitas y esas colaboraciones espontáneas, ¿no? Entonces, bueno, como tal, a nivel biológico, a nivel medioambiental, no soy experta en eso, se me va de las manos, pero eso es un poco lo que he leído y lo que sé. Sería estupendo que todas las organizaciones, empresas, cooperativas tuviesen en cuenta estos factores, este factor de intentar tener el menor impacto, incluso poder fomentar que al final que sea el impacto medioambiental sea el mínimo, sea un impacto muy reducido, incluso pueda ayudar al ecosistema, como tú dices, como los conejos con sombra. Vale, yo que no soy experta en área, pero sí soy hija de agricultores, comentar que la mayoría de la gente de la ciudad piensa que la imagen está ideal de campo, que es el campo con trigo, es un suelo sano. Y eso es un suelo arrasado, básicamente. O sea, mi familia plantaba trigo y quemábamos el suelo porque metías fertilizantes químicos, no dejabas a la tierra respirar, ya no pasaban animales por ahí porque, hostia, ¿cómo va a pasar una oveja a ver una cabra? Como pasaba antes, ¿no? Entonces, la mayoría de las investigaciones más interesantes que se ha hecho a nivel de suelo es cuando pasó el fenómeno terrorífico de la Dust Bowl, que no sé si lo conocéis, pero fue que cuando perdón, voy a meterme aquí. Cuando se metió todo el tema de la agricultura en plan intensiva en Estados Unidos, precisamente con trigo, hubo una mezcla con un fenómeno climatológico de grandes sequías y el polvo era tan gigante, o sea, eran como unas calimas, pero a lo bestia, que iba matando a la gente y cuando te llegaba el polvo, pues tus pulmones se llenaban y morían. O sea, fue un índice de mortalidad terrorífica y eso fue cuando en la Gran Depresión todas esas imágenes que vemos de caravanas de gente moviéndose era por las grandes sequías producidas por la degradación del suelo mezclado con la sequía. Y es ese fenómeno de la Dust Bowl y que tenéis que echar un vistazo a Woody Guthrie, que es un cantante de música folclórica que habla mucho del fenómeno. Es más, que tiene unos discos maravillosos de aquella época, ¿no? Y es el gran, vamos, que Bob Dylan tira de Woody Guthrie, básicamente. Tremendo fricazo. Entonces, a raíz de la Dust Bowl hubo un montón de estudios sobre cómo recuperar el suelo, de cómo hacer lo que ahora pensaríamos que es agricultura regenerativa, ¿no? De cómo hacer las cosas para que ese suelo no se degradara. Porque estamos pensando que un suelo sano es el suelo con trigo y resulta que a lo mejor está absorbiendo muchísimo más CO2 un suelo sin plantar, donde están creciendo hierbajos, donde está habiendo micronutrientes, donde hay lombricillas, donde hay animalejos y para eso yo ya tengo en la cabeza a alguien a quien me gustaría entrevistar sobre el tema del suelo.
que parece que no, Ujú. pero son grandes inventos tecnológicos, por así decirlo. Y si queréis saber sobre agricultura regenerativa y que os dé un poquito de alimentar el corazón, os recomiendo el último vídeo de Hope de Javier sobre el tema. Y bueno, que le echéis un vistacito porque está muy bien. Entonces, ahí os lo dejo. Y Yo también me lo apunto. está muy bien, dice Son Link. Básicamente es volver a como lo hacían mis tatarabuelos. Sí, mi abuelo se cargó la tierra. O sea, os lo digo completamente. Ahora que él no me oye, sigue vivo con 93 años, pero evidentemente mi tatarabuelo plantaban la tierra, dejaban 4 cuadraditos, dejaban una cosa que se llamaba barbecho, en el barbecho metías a las ovejas, luego girabas, y entonces luego de los 4 cuadraditos que hacías, no metías cereal en todo, metías 2 de cereal, uno de Ujú. garbanzos, y de esa manera ibas recuperando la tierra. Y por supuesto que todo el abono, no traías abono químico, o sea, que una de las temazos de cambio climático y tema de agotamiento de la energía es que son dependientes, los fertilizantes son dependientes del tema del petróleo. Entonces, podéis echar Ujú. un vistazo a Turiel y ved cómo ese peak oil también nos está afectando a tema de fertilizantes y por eso nos están subiendo también los precios. Que no todo es guerra en Ucrania, gente, que esto es muy complejo lo que nos está pasando a nivel económico. Pero me he desviado. En 3 segundos os he recomendado la Dust Bowl, Goody Guthrie y a Hope. Pero os dejo ahí con las historias. En YouTube, Hope en YouTube, efectivamente, no está en Twitch. La siguiente pregunta era... como ves, nos estamos enrollando, Lucía, porque me está pasando lo mismo que cuando te vi. O sea, es que no podemos parar. O sea, empezamos y es como... Es que realmente yo creo que el tema de las placas solares es como la esperanza que tenemos frente al modelo de nuestros padres. Y es extraño porque creo que hay un par de generaciones, que somos los millennial y los Z, que estamos muy Ujú. ilusionados con el tema de la soberanía energética, pese a que no tenemos las condiciones habitacionales que permitirían ponernos las placas solares. Si nosotros fuéramos los dueños de nuestras viviendas, ahora mismo estas Ujú. generaciones, bueno. Y una Claro, recomendación literaria, ¿sabes dónde salimos los enamorados de las placas solares y de otro tipo de mundo posible? ¿no? ¿De dónde? En el último libro de Isaac Rosa, que por cierto vamos a entrevistar en Posapocalipsis Now, que se llama Un lugar seguro, que no os hago mucho spoiler, pero es una maravillosidad, y salimos y se nos llama botijeros. Nosotros somos los botijeros, los Los- que Ujú. utilizamos tecnologías antiguas que servían y apostamos por el decrecimiento. De botijo, ¿no? Lo de Sí, botijero. porque volvían a utilizar el botijo como una de las herramientas para enfriar. Vale, Estupendo. para, para la gente que está planteándose eso, bueno, yo en mi caso sería 100% botijera, en el caso, como se definiría en el libro, un lugar Ujú. seguro, porque para mí no es solamente reducir el tema económico, sino plantearme que existe otro tipo de relación y consumo. Em, ¿Qué argumentos le darías a quien fuera activista de consumo en tema energético? Pues es muy interesante la cuestión del consumo y del decrecimiento, como lo estás planteando, porque la gente habla de crecimiento y se lleva las manos a la cabeza como, ¿a dónde queréis volver? Quiero decir, con la cantidad de avances que hay y no es eso, o sea, no es ahora mismo es que consumimos, por encima de nuestras posibilidades, quiero decir, por encima de las posibilidades del planeta, por encima de lo que necesitamos y luego también consumimos, de manera involuntaria, por cuestión de que a lo mejor, pues en casa, antes de los precios del gas poníamos la calefacción, y ya a la mañana siguiente ya estaba la casa enfriadísima, porque al final todo ese calor se está yendo por las ventanas, porque no tenemos, nuestras casas rehabilitadas, nuestras casas con buena eficiencia energética y al final, pues todo eso es consumo y consumo de energía. Entonces, yo también soy, o sea, también creo en el decrecentismo como una alternativa, o sea, como la única opción para salvar el planeta. Quiero decir, hablamos
de salvar el planeta como si, bueno, pero ¿qué estás diciendo? O sea, que no estamos tan mal. Pero sí lo estamos, quiero decir, no se habla en política, no se menciona en, digamos, en cadenas de televisión convencionales, porque es alarmante, ¿no? Y dices, ¿para qué vas a ser alarmista? Pero es que ya nos lo está diciendo el planeta, estamos teniendo climas extremos, sequías, horas de calor, ahora vamos a ver cómo llega el invierno, entonces es súper importante apostar por, la reducción de nuestro consumo, y una de las maneras de reducir ese consumo precisamente es el poner paneles fotovoltaicos, que es un poco también hilando con el programa de hoy, de que al final cuanto menos estemos consumiendo el exterior, más local sea nuestro consumo, más se va a estar ahorrando, o sea, más eficiente va a ser el consumo. Y vamos, no sé o sea, cada uno tiene sus circunstancias, quiero decir, no todo el mundo puede optar por algo así en su día a día, porque al final también depende mucho de nuestras condiciones económicas, sociales, pero por eso es tan importante que esa gente sepa que hay espacios para poder encontrar pues esa, ¿cómo se dice? Eh, Se me ha ido la palabra, de ese asesoramiento energético con la factura que quizás se necesita. Sé que Cruz Roja ofrece ese asesoramiento gratuitamente. Está la Alianza contra la Pobreza Energética, que está muy activas en Barcelona. Aquí en Madrid también han estado pues algo activas, pero hay, luego desde los ayuntamientos también hay ciertas ayudas, dependiendo del ayuntamiento, ciertas ayudas, no digo económicas, sino ayuda social de asesoramiento. Entonces, creo que eso también puede ser un buen inicio para la gente, para que se vuelva activista Sí, del consumo, por decirlo sí. así. Dentro del mercado social, casi todas las empresas se dedican a todo tema de cosas que tienen impacto y, por ejemplo, aprovecho y recomiendo que una empresa que se dedica a asesorar precisamente en tema de eficiencia energética es Socaire, que lo escribo por aquí si le queréis echar un vistazo, que de vez en cuando la han contratado también, no sé si lo he conseguido hacer, espera, que también la han contratado para asesorar a la gente. Entonces, echadle un Sí. vistacito también. Ujú. Y que sepáis que las empresas colaboran de manera intercooperativa en el mercado social, es decir, que tienes muchos más empresas que podrían hacer cosas distintas y entonces si quizá lo que necesitáis no es poner placas solares, sino contratar directamente la energía, pues tienes 2 o 3 empresas que lo hacen a nivel de mercado social de Ujú. Madrid, que luego hay más a nivel tal. Y a mí hay una cosa que me está llamando mucho la atención, que es cuando ves a gente utilizando argumentos, en mi caso, ¿no? Ves a gente utilizando argumentos Ujú. que son perfectamente lógicos, como los de Antonio Turiel de los límites del crecimiento, y de repente te Ujú. utilizan esos argumentos que son a favor del decrecimiento organizado, porque el colapso va a venir, otra cosa es que queramos o no. Entonces, te lo ponen para decirte que no te pongas placas solares, porque las placas solares no son tan buenas por algo, ¿no? O sea, cuando se utilizan esos argumentos de manera para bloquear, ¿no? Ese tipo de negacionismo climático que casi pasa por obstruccionismo Ujú. climático. No sé si me estoy explicando, que además, todo hay que Sí. decirlo que mucha de la gente, y esto ya lo digo como experta en comportamientos digitales, mucha de la gente que estáis viendo haciendo negacionismo climático está repitiendo en ideas que vienen de lobbies pagados, ¿vale? Que esto lo repito de vez en cuando. Hay mucho lobby Ujú. pagado que está repitiendo ideas diciendo que no es para tanto, es que, bueno, cuando vas a pensar en algo sobre las placas solares, algo tendrán de malo, que evidentemente algo Ujú. tienen que tener de malo las placas solares o los coches eléctricos o tal, pero que tenemos que estar comparando con respecto a la alternativa actual que tenemos, ¿no? Que es una energía centralizada en manos de unos pocos y que es contaminante y que es depredadora con el planeta. Entonces, Ujú. contra ese negacionismo climático que te dice que no hay que apostar contra la solar, ¿qué le dirías? Ujú. Pues,
con el tema o sea, aquí hay dos cosas, que está que a nivel económico, o sea, lo que es la fuente, la energía del sol es la fuente de energía más barata, y que la inversión se amortiza más rápidamente, por lo que tú al final, en lo que estás, o sea, probablemente la producción de los paneles haya un impacto ambiental y que sea negativo, que haya CO2, pero al final lo que están generando esos paneles, una vez ya están instalados, son toneladas y toneladas de CO2. Estábamos el miércoles, este miércoles, ¿Está generando o está eh, quitando del ambiente? quitando, perdón, generando, perdón, le he dicho, madre mía, no generan nada de CO2, están ahorrando, se me ha ido. No, digo que pues decía, este miércoles tuvimos un encuentro con un proyecto que estamos llevando en ECOO, en una comunidad de vecinos de viviendas unifamiliares en Aravaca, que este grupo de viviendas se llama La Rosa Luxemburgo y Oh, comenzó siendo una cooperativa de edificación en la que los vecinos se juntaron para montar toda que esa por cierto, urbanización en los años a 80. esta gente Sí, la recomiendo mil porque son súper interesantes y merecen mucho la pena. Ya les tengo situados de hace ujú. tiempo y qué gente más bonita. Sí, son además, muchas de las personas son gente jubilada que es que han querido impulsar este proyecto porque creen verdaderamente en el cambio de modelo energético, en esa democratización de la energía. Y bueno, contaron con ECO como, digamos, asesor para ponerles los paneles. Al final, ellas se organizan con un grupo gestor, que son las que marcan las directrices de que se debe instalar las casas, a qué recomiendan los fabricantes, etcétera. Y nosotras pues asesoramos y hacemos un acompañamiento, que es, digamos, un privilegio que tengamos esa relación, podamos ser parte de ese proyecto, porque al final no es un vínculo cliente-empresa, sino es un vínculo de entidad a entidad, como entidad, que ellos son la Rosa Luxemburgo y nosotros llevamos el proyecto de la Rosa Energética, que es como lo hemos llamado. Y bueno, el asunto es que ya hemos instalado, o sea, en casi 200 casas, son 600 en total. Bueno, hay gente que ya tenía paneles con otras empresas, pero en principio un poco las cifras que llevamos. Y quizá he dicho 200 y es un poco menos. No, me he ido un poco. O sea, hay 200 personas apuntadas. Instalamos, creo que 80 en la primera fase y ahora estamos en la segunda. Y lo que quería decir es que hemos estado haciendo cuentas y lo que se han ahorrado poniendo los paneles a día de hoy, en lo que llevan con los paneles instalados, de media han sido 200 toneladas de CO2, que es un bosque bastante, bastante bonito. Y eso en el corazón de Madrid, en Aravaca, o sea, cerquita del centro. Entonces, las posibilidades de los tejados como un mar de paneles que pudiesen estar ahorrando CO2, a mí me parece increíble. Y luego, también otro argumento que he escuchado es el tema del reciclaje de los paneles. Y para esto voy a sacar a la luz un estudio muy interesante que hizo en 2019 UNEF, que UNEF, para quien no los conozcáis, es la Unión Española de Fotovoltaica. Organizan eventos, hacen, digamos, también colaboran con el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, en este estudio hablaban que el reciclaje de paneles fotovoltaicos es totalmente viable. Y voy a citar un poco textualmente, porque lo tengo por aquí apuntado para que no se me escapen los datos. Los paneles fotovoltaicos presentan altas tasas de reciclado frente a otros residuos electrónicos. Un módulo fotovoltaico de silicio, que es el material más convencional, o sea, el convencional de los paneles que se instalan comercialmente, que está principalmente compuesto de vidrio en un 78%, de aluminio de un 10%,
de plásticos en un 7% y metales y semiconductores en un 5%. Simplemente recuperando el marco de aluminio y el vidrio de la parte delantera se habrá reciclado más del 80% de su peso. Y luego dice, el coste del proceso del reciclaje se encuentra en el orden de magnitud de los 200 euros por tonelada de paneles. Quiero decir que estamos hablando de que es que tampoco es, o sea, no es caro al final el reciclaje, se está reciclando, se podría reciclar el 80% y vamos, y es que eso es a lo que va a ir, hay que tender a que al final todo el proceso sea lo más sostenible posible. Entonces, pues bueno, un poco para alegar contra ese negacionismo, la energía solar está para quedarse. Me encanta y podemos así a cerrar con eso. Y muchísimas gracias, Lucía, porque cuando te lo dije sabía que ibas a transmitir toda esa alegría y esa ilusión que traes de base. Y además no puedo cerrar sin decirte el pequeño comentario de que en el setting que nos traes tienes girasoles por detrás, un sol en el fondo y encima una camisa llena de una jungla verde, que es todo el escenario que estamos esperando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, quedas invitadísima para venir a cualquier otro momento a 56K o a Apocalipsis Now, que es donde estoy yo en la radio, que mis compañeros tienen que estar muy enfadados de que no te haberte traído para allá, o sea, que a lo mejor te toca hacer doblete. Y si tenéis cualquier otra duda podéis contactar con Lucía a través de la web de ECOO o si no, acercaros a cualquier empresa cooperativa que tengáis más cercana para preguntar sobre dudas de energía solar. Y muchísimas gracias y gracias también a la paciencia del oyentariado con los problemas técnicos iniciales que siempre tiene que haber, o sea, eso es inevitable. Espero que haya merecido la pena al final. Sí, por supuesto. Y ahora ya que venga Fanta y entre por la puertecita y mientras cerramos, que Fanta... Es que me ha traído un vaso con no sé si es zumo de tomate o salmorejo, estoy dudando, y a ver si vuelve. Y dice Apuncalepsi que muy interesante, que volverá a escuchar la charla porque se ha perdido un trazo. Y dice, Fanta, ven para acá ya, vente, entra por la puerta, que podéis escuchar la charla durante 2 semanas más en Twitch y luego lo dejaremos resubido a YouTube, donde podéis volver a escucharlo entera. Y muchas gracias a todas. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Gracias. Me voy a meter yo por aquí. Muchas gracias, Lucía, te está escuchando por ahí fuera. Muy, muy interesante. Venga, muchas gracias, chao. Y pasa buen día. Gracias, chao, cuidaros. Y también... A ver, voy a cambiar. Vamos con la raíz. A ver, la raíz. Ahora sí, ahora ya me está saliendo gente. Ciencia con Big Man. Vamos a Big Man. Vamos a darle un apoyo a Big Man, que vais a flipar con este hombre. Le voy a dar, voy a tapar, como siempre, aquí, ¿vale? Le doy a la raíz, que va a seguir enseguida. Muchas gracias a todo el mundo por estar y os dejo con una canción.